bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo, y este domingo estoy solo acá con ustedes agradeciendo su compañía. Muchos temas hubo esta semana que pudieron haber sido sujeto de análisis, pero hemos seleccionado el anuncio que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público el viernes por la tarde-noche, en la cual anunciaba su jefe de que un juzgado había declarado nulos algunos acuerdos de colaboración, y a partir de eso pues se ha generado un debate intenso sobre las consecuencias de esta anulación de los acuerdos de colaboración eficaz. Recordemos que esta figura fue creada dentro de una ley específica, la ley contra el crimen organizado, ya hace varios años, y siempre que se utiliza esta ley pues hay bastante debate. Así que en este caso específico vamos a hablar del caso Odebrecht, que como ustedes recordarán, Guatemala es uno de los muy pocos países que no ha castigado a los corruptos involucrados en este tema. Ya no es ningún secreto, hubo personas que recibieron dinero, entre ellos Alejandro Sinibaldi y otros de sus colaboradores, y ellos los distribuyeron. Las carreteras que supuestamente iban a ser financiadas, ahí siguen tiradas, no funcionan. Y bueno, hay que conocer más de este tema porque hay un temor fundado de que con estas resoluciones pudiera haber un retroceso en lo que poco que se ha avanzado y que los corruptos queden impunes. Así que para tratar este tema tenemos hoy en la noche invitados, y agradecemos que hayan aceptado la invitación, al licenciado Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, y también nos va a acompañar el abogado y analista Arquel Benítez, que nos va a ayudar un poco a entender esta situación. Pero inicialmente, buenas noches, un gusto en saludarlos. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, Buenas noches. licenciado Curruchiche. Bueno, vamos a iniciar con usted. La verdad, el video que usted utilizó para comunicar lo que había sucedido, lo que ustedes habían sido notificados, de que ustedes habían notificado de las resoluciones de ese juzgado especial, pues bueno, hoy en la noche lo volví a ver, no sé por cuántas veces, para comprender bien y poder preguntarle, pero le corresponde a usted esta primera intervención para que nos explique el origen de esa comunicación, quién interpuso las acciones contra esos acuerdos de colaboración eficaz, que sea muy claro en eso para que la gente lo comprenda, y a partir de eso, pues las consecuencias que tienen las resoluciones del juzgado que notificaron al Ministerio Público. Lo escuchamos, licenciado Curruchiche. Muchas gracias, Mariano. Muy buenas noches y muy buenas noches también a sus televidentes y al invitado que usted cuenta esta noche. Bien, el día viernes fuimos notificados por la Sala Segunda de Primera Instancia de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio sobre tres sentencias derivados de que el señor Alejandro Sinibaldi Aparicio presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del día 8 de septiembre del año 2017, emitida por la jueza del juzgado de mayor riesgo A, quien aprobó tres acuerdos de colaboraciones eficaces que fueron firmados en la República Federativa de Brasil por el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, en su calidad de fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. A él también le acompañó la fiscal de sección adjunta Eva Xiomara Sosa Pérez. Estas personas realizaron diligencias oficiales del Ministerio Público en este país. Pues bien, la resolución que se nos ha notificado señala algunos vicios, algunas ilegalidades que yo llamaría ilegalidades de fondo y de forma. Y básicamente, Mariano, eso es lo que hemos sido notificados. En este caso, el señor Sinibaldi Aparicio señala 6 vicios, aunque nosotros en el análisis que hemos realizado hemos encontrado 22 ilegalidades de fondo y de forma. Creo que el señor Sinibaldi se quedó corto en esas ilegalidades que él señala. Nosotros hemos encontrado 22.
Y bueno, eso es lo que se nos ha notificado. Las que señala el señor Sinibaldi son las que yo me permití manifestar: la situación al mandato, el papel de los fiscales en Brasil, el papel del abogado defensor en Brasil, la actitud de los brasileños, los acuerdos en sí como tal, la falsedad que hay en esos acuerdos. Entonces, básicamente eso es, Mariano. Sí quiero dejar muy en claro, porque creo que es muy oportuno hacerlo. Recordará usted que el señor Sinibaldi vino a Guatemala el 24 de agosto del año 2020 y meses después la anterior FESI presenta su acusación en el juzgado de mayor riesgo. Investigación que no hemos hecho nosotros, lo hicieron los anteriores fiscales. Recordarán ustedes que yo asumo el 3 de agosto del año 2021. Pues bien, al día de hoy no se ha discutido aún la audiencia de etapa intermedia, aún, Mariano. Entonces, es una investigación que, como repito, no la hicimos nosotros. Entonces, básicamente yo me quedaría hasta acá. Eso es lo que hemos nosotros notificados, y es el por qué yo realizo el video el día viernes. Licenciado Curriche, una necesidad de una ampliación en la información que nos ha brindado. Estas sentencias que declaran nulos los acuerdos de colaboración eficaz, ¿qué incidencia directa tienen sobre precisamente lo que usted ya mencionó? De que en agosto del 2020 se presentó ya la denuncia para la apertura a juicio. Esto va a tener ¿qué va a significar en lo concreto? Que hay que realizar una nueva investigación, que ustedes cuentan con diferentes indicios o evidencias para castigar a los corruptos. Bueno, cuando quiero ser bien concreto, Mariano. Se recordarán que cuando yo llego a FESI, solicito a todos los fiscales, específicamente de la causa 359, la que posteriormente se conoce como la multicausa. Pues esta causa sí es del caso Odebrecht, del caso Construcción y Corrupción fase uno y fase 2. Pero cuando hacemos el análisis de la investigación, esta investigación era muy pobre, muy deficiente. Es más, el caso Odebrecht fue investigado únicamente un 15%. Ese 85% que hace falta es lo que nosotros estamos realizando ahora. La acusación ya está. Nosotros desde esa fecha para el día de hoy hemos realizado diligencias de investigación. Y básicamente, con relación, pero no solo el señor Sinibaldi, está pendiente una audiencia de ofrecimiento de prueba, no se ha realizado aún. Algunas personas ya fueron condenadas, otras vienen a una investigación, y no es cierto que se pueda caer el caso. Esta investigación nosotros la hemos sustentado con otros elementos de investigación que tenemos, que ya le hemos realizado. Pero aquí hay algo bien importante, Mariano, y que el invitado que usted tiene lo va a comprender muy bien, y también todos los televidentes. Como la fiscalía, la anterior FESI ya acusó, ellos ya hicieron esa investigación, describieron de forma puntual cómo sustentaban esa plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Al momento de que estos acuerdos quedan sin vigencia, pues obviamente nosotros tenemos otros medios de investigación con los que estamos sustentando esta investigación, pero será en el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia, donde ya se hagan valer los argumentos. Pero sí es muy importante que quede claro, Mariano, que esta investigación no la hicimos nosotros, fue realizada por la anterior FESI. Y nosotros al día de hoy sí contamos con elementos sólidos que nos van a robustecer nuestra investigación, que prácticamente la hemos iniciado de cero, Mariano. No entiendo yo por qué, dónde está la investigación en contra de los diputados, por ejemplo. No hay nada, Mariano. Otros actores que jugaron un papel muy importante, no se les investigó. Es más, Mariano, a mí no me gusta hablar mal de las personas, pero a la luz de la investigación que tenemos, a los colaboradores brasileños solo se les imputa un delito. ¿Y por qué no se les imputó una asociación ilícita, por ejemplo, un posible lavado de dinero, solo por un cohecho activo? Esas y otras circunstancias, Mariano, yo no podría profundizar
porque debo ser bien claro, esta investigación estaba bajo reserva para algunos sindicados, en el caso de los brasileños no. Entonces yo no podría ahondar mucho en esos detalles, Mariano. No, se comprende, fiscal, que hay un límite a partir del cual no puede compartirnos más información, pero sí es importante que se aclaren varias situaciones porque, insisto, hay un temor muy grande y para algunos muy fundado de que el tema se vaya a caer, que nuevamente el manto de impunidad va a caer sobre el caso Odebrecht y los directamente responsables en Guatemala. Pero bueno, Arkel Benítez, ya el fiscal jefe de la FESI, ha sido bastante amplio, ha aclarado algunos temas, usted lo ha escuchado, pero también se ha leído, no es un tema nuevo, en varios programas, recuerdo, lo hemos tenido usted analizando este tema. A ver, a la luz de lo que sucedió o lo que se le comunicó al Ministerio Público el viernes sobre estas 3 sentencias que declaran nulos los acuerdos de colaboración eficaz y las explicaciones que hemos escuchado del fiscal Curruchiche, ¿usted cree que está convencido o le puede dar cierto nivel de certeza a la ciudadanía que el tema no se cae, no se ha caído y que todavía tendremos la posibilidad de ver un castigo ejemplar para todos aquellos de los que se mencionan claramente y directamente como responsables, como Sinibaldi, Aparicio y otros, pero también aquellos diputados que votaron a favor, aquellos diputados que facilitaron muchas de las cosas, los acompañantes en los aviones privados que viajaban a Brasil para hacer todo el tema de las negociaciones previas, algunos que incluso no están en Guatemala, pero que eran íntimos colaboradores de Sinibaldi Aparicio, incluso desde el Congreso cuando él era diputado. En fin, ¿cómo lo ve usted, Arkel Benítez? Gracias, Mariano. Buenas noches para ustedes, para los televidentes y también para el fiscal Curruchiche. Bueno, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. Es un caso complejo, desde la complejidad misma que aporta el derecho penal internacional y sobre todo la parte procesal. Y me refiero específicamente a la figura de la asistencia judicial recíproca o la cooperación jurídica internacional, que tiene que ver mucho, siento yo, por lo que el propio fiscal Curruchiche nos ha contado, tanto en el video que él grabó para las redes sociales del Ministerio Público, la conferencia que brindó, y que pues a mí se me preocupa hoy más todavía que él señala 22 vicios de forma y de fondo, digamos, quedándose corto, digamos, lo que la sala explicó. Y muchos de los temas de forma, y especialmente los 6 a los que él se refiere, el señor fiscal Curruchiche, dan cuenta, Mariano, que probablemente no se tomó muy en cuenta en la anterior FESI, como lo menciona el fiscal Curruchiche, las previsiones establecidas en la Convención de Palermo, que por cierto Brasil la ratificó en 2004 y Guatemala en 2003. En la Convención de Palermo, que es la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, habla precisamente de cómo se pueden formalizar esos requerimientos de información, cómo se trasladan a los países, cómo se perfeccionan jurídicamente para que esas informaciones se conviertan en prueba en los territorios, lo cual a mí me genera mucha duda, y ahora que hoy nos lo cuenta el fiscal Curruchiche, ¿por qué un fiscal tuvo que ir a Brasil a suscribir los acuerdos en territorio brasileño cuando hay absoluta claridad en materia de cooperación jurídica internacional sobre los formalismos que deben de existir para que estas pruebas puedan irse perfeccionando en la territorialidad o la jurisdicción de cada país? Entonces, esa es, digamos, una de las primeras complejidades. Ya lo otro que ha manifestado el fiscal Curruchiche, que preocupa también, es el tema de las posibles falsedades que ya sean ya parte del testimonio mismo. Y aquí hay que entender que Guatemala retrocedió con la inclusión de este tipo de figuras porque en realidad a lo que propende un derecho penal moderno, Mariano, es a hacer de la prueba basada en tecnología y en ciencia la prueba reina del proceso penal e ir erradicando poco a poco la prueba testimonial porque tiene muchísimos problemas, muchísimas falencias, y sin embargo nosotros nos decantamos pues en esta ley contra la delincuencia organizada en la figura del cuestionado derecho penal premial, ¿verdad? De premiar a los delincuentes,
Es una salida muy fácil, muy pragmática para obtener información, eso es cierto, pero a la larga genera múltiples problemas porque evidentemente el testigo y la manera de testimoniar del testigo, desde problemas que tienen que ver con la falta de memoria, etcétera, eso genera mucha incertidumbre dentro de los procesos penales. Así que pudiera en un momento determinado tener alguna consecuencia el hecho de que hoy se le esté declarando prácticamente ilegales estos acuerdos, pudiera ser que aquellas pruebas que sean derivadas de, obviamente no tengo a la vista los procesos, ¿verdad? Y en eso pues el fiscal Curruchiche nos lleva ventaja porque es el que conoce muy bien de estos temas y nosotros mal haríamos de tratar de sacar conjeturas sobre eso, pero me parece que sí pudiera incidir el hecho de que aquellas pruebas que se hayan recolectado derivadas de la corroboración, que es otro tema, la corroboración, tal vez más adelante lo podemos hablar, pero que surjan de ese testimonio brindado en calidad de colaborador eficaz, sí pudieran obviamente estar afectados, digamos, porque entonces al declarar ilegal una cosa puede generar un efecto dominó respecto de las otras. Y eso en materia procesal penal está bastante claro, ¿verdad? Cuando hay una prueba deficitaria que de la cual se derivan otras. Probablemente, como lo ha expuesto muy bien el fiscal Curruchiche, quizá otros medios que se hayan construido, que se hayan, digamos, recolectado, no necesariamente derivados de este, puedan darle sustentación a este caso para que, como bien mencionas tú, Mariano, y como también lo ha dicho el fiscal Curruchiche, eso pueda ser sostenibles desde el punto de vista fáctico y probatorio estos casos que han sido pues bastante polémicos y más que polémicos, pues sí hemos advertido que hubo una lesión, digamos, al erario nacional, Mariano. Gracias, Arkel Benítez. Licenciado Curuchiche, bueno, yo creo que aquí tenemos un tema que aún con las explicaciones y agradeciendo también la apertura de poder conocer un poco más sobre este tema, persiste ese sabor amargo de que no hay una convicción plena de que el caso no está entrampado o con riesgo de que se vaya a caer. Y más allá de que si se lesionaron los intereses hacendarios, yo creo que es la dignidad de los contribuyentes. O sea, aquí no es un abstracto, aquí muchos ciudadanos día a día y todavía hoy sufren las consecuencias de esa corrupción de Odebrecht en Guatemala, que si bien es cierto, pues fue hace ya pues, varios años, seguimos sin carreteras y sin castigo a los responsables. Entonces, licenciado Curuchiche, la inquietud va, y tal vez dirá usted, ya se los respondí, pero creo que buscamos esa certeza de que la FESI efectivamente cuenta con elementos suficientes para continuar con este proceso y, como le decía, alcanzar el castigo de quienes resulten responsables. Usted en su video del viernes había una parte donde dijo, bueno, y se perseguirá y se castigará a todos aquellos que resulten involucrados, no importante quiénes sean, más o menos las palabras. Eso da como una esperanza de que hay más gente identificada y que van a ser directamente involucradas. ¿Es correcto? Es correcto, Mariano. A mí realmente me sorprende por qué solo se había accionado en contra de dos, tres personas, Mariano. Y ya cuando nosotros llegamos, usted se recordará, nosotros eh, retomamos esta investigación prácticamente de cero y hemos encontrado una cantidad de actores. Este es un caso muy grande y actores no solo nacionales, sino que también internacionales. Personas que dijera yo, anduvieron en vuelos. Pero aquí hay algo muy importante, Mariano, y es que es la ruta del dinero. Y aquí es muy importante, y lo vuelvo a repetir, que yo estoy librando una guerra que no es mía. Hay unos muertos que no son míos. Y aún así, yo le puedo asegurar a todo el pueblo de Guatemala que con estos medios de investigación que nosotros ya recopilamos, el caso no se va a caer. Lo que sí quiero dejar muy en claro, y lo repito, es de que me ha sorprendido algunos medios de comunicación por ahí que no han publicado nada y lo que publican lo hacen distorsionado.
haciéndole creer a la población de que yo voy a favorecer a X o Y persona. Eso no es cierto. En la FESI, la nueva FESI, se hacen investigaciones serias, objetivas e imparciales, no con fines ideológicos o mediáticos, y la investigación va a llegar al quien contenga que llegar. Eh, claro, con esta revocatoria de los acuerdos, sé que hay preocupación de que el caso se puede caer, como lo han dicho otros, no es cierto. Hay, nosotros en los términos procesales llamamos, hay pruebas indiciarias y esa es la que a nosotros nos da ese sustento, pero como lo repito, la investigación del señor Sinibaldi ya concluyó, ya finalizó mediante una acusación que ya se presentó y en contra de otra persona, pero aún así nosotros hemos obtenido algunos indicios. Hay aproximadamente 20, 30 personas en investigación aún, Mariano, y nosotros pues estamos agilizando ya a partir del día viernes derivado de esta notificación. La investigación sigue, como lo repito, y creo que muy pronto van a haber resultados porque el caso Odebrecht es un caso de país, Mariano, y no se vale lo que pasó y lo que se hizo con los recursos de este país. Efectivamente, fiscal Curuchiche, yo creo que ahí en eso estamos perfectamente montados. Odebrecht no puede generar impunidad, Odebrecht es demasiado claro. Y ese aspecto que usted mencionó de seguir el dinero, seguir el camino del dinero, por dónde circuló, creo que es una vía correcta, porque hay cosas que no se pueden ocultar. Una de ellas es la exhibición del corrupto. Si no, vean un par de fotos que en los últimos días han aparecido por ahí, no voy a entrar a ese tema, pero evidentemente el que es corrupto no lo puede esconder. Arkel Benítez, a ver, ya el fiscal Curuchiche pues nos ha reiterado de que sí se cuenta con más evidencias, que las están trabajando, que hay más involucrados y claro, todo lleva su tiempo. Esto no es una serie de televisión que en un capítulo de 50 minutos se identifica el crimen y termina siendo castigado. Tampoco es la serie de televisión que se hizo alrededor del caso Odebrecht. Pero lo importante aquí es, a ver, ¿qué otros elementos considera usted, Arkel, que pudiera aportarse o pudiera tomarse en consideración? Usted ya mencionó la Convención de Palermo, siempre, con mucha frecuencia la invoca cuando está aquí con nosotros, como que aparentemente no es suficientemente comprendida o utilizada. En fin, cuéntenos, ¿qué otros elementos sugeriría usted que pudieran tomarse en cuenta, Arkel? Bueno, en estos casos, salvo por supuesto mejor criterio del señor fiscal, eh, hay que recordar que este tipo de delitos son delitos financieros y que la trazabilidad económica, digamos, de las rutas del dinero, que le solemos llamar de esa forma, esa trazabilidad financiera está bastante documentada, digamos, en el espectro digital. Eh, Creo que esa es la base fundamental, digamos, en los análisis financieros de las unidades de investigación criminal que permiten generar, digamos, esos grandes mapas, ¿verdad? Esos grandes mapas para identificar el circuito del dinero. Eso obviamente tiene un altísimo nivel de certeza jurídica presentado de conformidad con las leyes de la República de Guatemala a través de los peritajes, por ejemplo, de los analistas financieros. Eso goza de una altísima credibilidad en un debate oral y público y obviamente a la hora de una sentencia. Por fortuna, digamos que esos elementos se tienen. Guatemala ha avanzado mucho en ese análisis. Tenemos una superintendencia de bancos, una intendencia específica de verificación financiera que facilita, digamos, el poder y los convenios que hay entre bancos, el poder, digamos, identificar ese tipo de situaciones. Por eso es de que se pone en evidencia muchas veces, Mariano, que sea un simple testigo, por muy cualificado que pueda estar como informante, porque ha sido parte de esa estructura criminal, el que dependamos de un testimonio cuando, digamos, se ha avanzado muchas veces en pruebas científicas para poder sustentar estos casos. Quiero pensar, por lo que ha manifestado el fiscal Curuchiche, obviamente pues él no puede dar más información por la misma situación, por su propia posición, lo cual es respetable, pero quiero pensar que
seguramente la mayoría de pruebas indiciarias a las que él ya hizo referencia hace un momento serán o se irán confirmando en lo sucesivo a lo largo de los procesos de investigación a través de estas metodologías de investigación financiera que van a permitir identificar las rutas del dinero. Creo que esos son elementos importantes. Ahora, lo otro de la Convención de Palermo, yo lo ponía en evidencia porque es necesario en estos delitos tan complejos que involucran a varios estados, es necesario esas garantías de certeza que hayan en el traslado de información de un país a otro. El hecho de que haya una investigación en un país no significa que no se pueda utilizar en otro. Se puede utilizar siempre y cuando se lleven a cabo, digamos, los requisitos que establecen estos tratados internacionales. Muchas veces hay incluso tratados bilaterales también muy específicos que ayudan y que sustentan el traslado de la información para que tenga efectos jurídicos o probatorios dentro de nuestra jurisdicción, dentro de nuestro país y viceversa. Esa es la razón por la cual siempre ponemos de manifiesto este tipo de instrumento internacional, porque es la herramienta que realmente permite una investigación transnacional, le permite a un fiscal poder sustentar sus casos desde el punto de vista de la legalidad. Porque claro, aquí también hemos visto, Mariano, que el caso Odebrecht, pues hay sentencias en otros países, ¿verdad? En otros países han avanzado, en otros no tanto, pero es porque pues obviamente algunos países han avanzado más en el tema de la cooperación jurídica internacional. Así que yo creo que, y esperaría que este tipo de casos no queden impunes por la precipitación en un momento determinado por querer ser un fiscal estelar o por querer tener protagonismo en los casos de la fiscalía anterior y acelerar procesos, ¿verdad? Yo creo que también en lo penal no por mucho madrugar se llega más temprano, ¿verdad? Y como tú bien lo decías, Mariano, eso no es de la noche a la mañana, son procesos largos, pero si lo que se busca en un momento determinado es colgarse una medalla para ser el paladín de la justicia, porque en otras latitudes, como por ejemplo en Brasil, se han vuelto famosos los jueces, ¿verdad? Hay ciertos personajes que luego saltan a la política pensando que llevan una medalla de la justicia puesta en el cuello y en el pecho. Yo creo que eso lo que genera es que se entorpezcan los procesos, hay una sensación falsa de justicia que se termina corroborando en los tribunales cuando ya se entra a hacer análisis jurídico profundo de los procesos y se da cuenta que por querer protagonizar o por X o Y circunstancia, al no seguirse el rito procesal, los cánones procedimentales, se tienen procedimientos que al final son fallidos, que no tienen los efectos necesarios para poder aportarle certeza jurídica a un juicio. Y hay que recordar, Mariano, y con esto finalizo brevemente, mucho de lo que avanza el Ministerio Público, lo que van avanzando los jueces menores de instancia, que son los que controlan las garantías, se termina discutiendo en juzgados mayores, digamos, con decisiones más colegiadas, que se hacen análisis profundos y exhaustivos de las pruebas, y ahí es donde se van evidenciando este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que estos casos no debe caer, digamos, los fiscales en el querer correr, ¿verdad? Para dar resultados inmediatos. Creo que hay que hacerlo siguiendo todos los procedimientos para poder tener casos sustentables que realmente pues al final del día puedan dar una explicación lógica a la ciudadanía de qué fue lo que pasó y sobre todo, muy importante, la posibilidad, Mariano, de recuperar el dinero, rehacerse el Estado de Guatemala, como bien decías, porque es dinero de los contribuyentes. Bueno, ese resarcimiento, recuperación, bueno, es un tema aparte. Licenciado Curuchiche, a ver, originalmente el caso Odebrecht nace de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigó la corrupción provocada por la firma Néstor Odebrecht de Brasil en la suscripción de contratos para el desarrollo y construcción de infraestructura. En términos generales, eso es el origen. La primera pregunta, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha brindado al Ministerio Público y en particular a la FESI todo el conocimiento que obtuvo al momento de ellos destapar y ser los que impulsaron las distintas acciones en los distintos países, incluyendo Guatemala, donde se identificó que Odebrecht había corrompido, había pagado, había lavado dinero
para favorecer obras de infraestructura. Esa sería la primera. Y la segunda, y ya viendo que nos estamos acercando a las 10 de la noche, si usted nos pudiera ilustrar sobre algunas fechas claves hacia futuro que tenemos que tener presentes una vez que ya usted nos ha aclarado que hay suficiente para seguir adelante, que no es correcto que se vaya a caer, que no es correcto que el caso ya está perdido, sino por el contrario, podemos seguir adelante pues mejorando. Así que, ¿qué fechas pudiéramos tener o usted nos pudiera compartir para que las tengamos presentes? No obra en el expediente de investigación ninguna información que haya proporcionado el Departamento de Estado de Estados El Unidos. Departamento de Justicia, señor fiscal, ese fue el que originó. Es correcto, sí, no obra en ninguna investigación o en el expediente de investigación no hay relacionado nada a lo que usted me está preguntando con relación al Departamento de Justicia. Y con relación a posibles fechas, nosotros cuando tuvimos conocimiento de esta investigación, sabíamos que de un momento a otro esos acuerdos se iban a declarar inválidos. Y por eso es que iniciamos otra ruta de investigación, que es la que nos va a permitir sustentar más adelante la investigación en contra de dichas personas. Y lo digo porque cuando analizamos cada uno de los acuerdos y vimos las ilegalidades, era cuestión de tiempo que esto iba a suceder. De hecho, hay todavía, si no estoy mal, otra apelación que presentó otro de los sindicados que está a cargo de la sala primera. No se ha resuelto todavía. Entonces, en función de eso, la investigación va a continuar, como lo he dicho. Como muy bien lo decía acertadamente el invitado, no por mucho madrugar amanece más temprano. Estamos haciendo algunas diligencias, algunas asistencias internacionales que se tienen que solicitar y que ya se han solicitado, que aún no han venido todavía, pero sí, nosotros tenemos la investigación sustentada y yo no puedo dar un plazo de cuándo poder operativizar o judicializar algo, no. Nos hemos tomado todo este tiempo para hacer los análisis y yo creo que más adelante van a estar los resultados a la vista, Mariano. Lo que sí le puedo asegurar es que este caso no va a quedar impune por ningún motivo. Esas palabras mantienen la esperanza, efectivamente, licenciado Curruchiche, de que podamos ver a los responsables con castigos, sentencias, ver la posibilidad de que se recupere algo del dinero que se perdió. Y yo creo que de este programa, por lo menos de las varias cosas que hemos podemos destacar, y aquí le vamos a dar la palabra a Arkel Benítez, es también su valoración de que nos confirman de que no consta en el expediente nada acerca de lo que efectuó y que originó todo este caso de Odebrecht en América Latina, y son las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿No le parece extraño, Arkel, de que nos confirman de que no aparece nada? Sobre todo después de que Estados Unidos en su momento fue de los mayores contribuyentes a la extinta CICIG, y bueno, y siguen ahí apañando algunos temas. No voy a entrar a los mismos porque no corresponden esta noche, pero ¿no le parece extraño de que ni siquiera exista una referencia o una solicitud de entrega de información a partir de las investigaciones originales que generaron todo Odebrecht en toda América Latina y que ha llevado a decenas de personas a estar presas, castigadas, cientos de millones de dólares recuperados, pero casualmente en Guatemala no? Bueno, yo me imagino, como lo ha manifestado el fiscal Curruchiche, y creo que va a ser como producto de una investigación que él mismo mencionó en su video recientemente subido a las redes de la Fiscalía, en donde menciona que está en curso una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos, precisamente. Creo que le tienen el nombre, incluso la investigación, que se llama investigación de acuerdos fraudulentos. Me corregirá el fiscal Curruchiche si no es así, pero me parece que ello va a dar mucha más luz, Mariano, cuando esa investigación pueda tener cierto avance, para poder precisamente poner en evidencia qué fue lo que ocurrió, cómo se sustentó todo este caso. Ahora bien, el proceso penal también da inicio a través de ciertos actos específicos, ¿verdad?
lo que llamamos en materia penal los actos introductorios al proceso penal, que son la denuncia, la querella, la prevención policial o el conocimiento de oficio. Evidentemente no por el hecho de que sea Estados Unidos el que haya sido el que puso la denuncia o puso en conocimiento o no, yo creo que eso es irrelevante, sino que ver de qué mecanismo fue que surgió la investigación, eso es clave, ver cuál fue el acto introductorio. Y al final yo creo que la soberanía es lo que debe estar en juego en estos procesos, ¿verdad? No si un país extranjero o un país de otro, ajeno, digamos, al proceso, haya iniciado con una introducción o una puesta en conocimiento. Yo creo que han habido varias reuniones también de fiscales generales en Latinoamérica, hay cumbres de fiscales y sé que el caso ha sido puesto, si no dentro de la agenda de estos cónclaves, pues ha habido forma de que los fiscales se conversen entre sí sobre estos temas. Entonces yo creo que en esa parte no peligra, digamos, que el caso pudiera caerse porque no esté sustentado desde un inicio a través del acto introductorio adecuado. Yo creo que hay suficiente y abundante información como para saber que este es un caso que trasciende a los gobiernos, a los países, y que pues en el caso de la fiscalía pues ya tiene una investigación bastante en curso y nos deja tranquilos saber que el fiscal Curuchiche está comprometido con que este caso no quede en la impunidad. También me deja tranquilo el saber que está promoviendo asistencias judiciales internacionales, que ese es el procedimiento adecuado en estos casos, y no presentarse como fiscal paladín en otro país a recabar información. O sea, por eso hay procedimientos establecidos. Nos deja claro el fiscal Curuchiche que, digamos, en esa línea se están haciendo esos procedimientos que son los que mandata el derecho penal internacional. Bien, licenciado Curuchiche, no sé si algo quisiera usted aprovechar el último minuto del programa, algo que usted quisiera expresar, que se haya quedado por ahí en el tintero, por favor. Señor fiscal. Bueno, del caso Odebrecht, perdón, Mariano, del caso Odebrecht hay mucho de qué hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, pero quiero dejarle muy en claro a todos los televidentes de que el caso no va a quedar impune y esta nueva FESI está haciendo todo lo que tenga que hacer para generar esa certeza jurídica de que el caso va a llegar hasta las últimas consecuencias a todas las personas que resulten involucradas. Muchas gracias, Mariano. Gracias, agradecemos al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curuchiche, y a Arquel Benítez, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Buen descanso. Gracias, feliz noche. Bueno, agradezco que me hayan acompañado esta noche. La verdad hemos repasado el tema Odebrecht, las consecuencias, cómo está. Hay una confirmación de parte de la FESI que el tema continúa, que no se ha caído, que efectivamente fue en su momento Alejandro Sinibaldi Aparicio quien promovió la denuncia contra los acuerdos de colaboración eficaz. En fin, temas importantes y creo que seguiremos hablando. Lo importante es de que el tema no se olvide, porque a veces pasan estos temas al olvido y a nadie les da seguimiento, pero este caso creo que es tan grande que involucra a tantos que todavía no se ha señalado que tendremos que seguir tratándolo. Agradezco la amabilidad de su sintonía. Los invito a que mañana, junto a Carmina Valdizán, nos acompañen en más análisis. Buenas noches.